Sí, pero ¿qué más hago? Señores, muy buenos días. Hoy vamos a ver enfermedades producidas por virus. Vamos a conocer un poquito de los virus, que también son microorganismos unicelulares, que no podemos ver a simple vista, sino a través de un microscopio. Entonces, vamos a hablar un poquito, muy poquito, de los virus y ahí nos centramos en las enfermedades que producen los virus. Entonces, los virus son agentes infecciosos microscópicos acelulares que pueden multiplicarse dentro de una célula de otro organismo. Los virus infectan a todo tipo de organismos, desde animales, hongos, plantas, protistos, hasta bacterias y arqueas. También infectan a otros virus y en este caso reciben el nombre de virófagos. Bueno, un virus necesariamente necesita de un hospedador para poder replicarse. O sea, son organismos no vivos. ¿Qué significa? Que él, para poder existir, para poder duplicarse, para poder colonizar un cuerpo, necesariamente necesita de una célula. Lo que no pasa con una bacteria. Una bacteria es una célula que ella puede reproducirse, ¿cierto? Después de que tenga un ambiente, una temperatura, cómo nutrirse, ella se reproduce. Los virus necesariamente necesitan de un hospedador. Entonces, ¿ellos qué hacen? Infectan a una célula, se introducen en una célula y usan todos los componentes que tiene la célula para poder reproducirse. Entonces, una vez utilizan los componentes de la célula, fabrican su propio alimento e infectan células y empiezan a replicarse a través de esas mismas células. Pueden llegar a infectar todas las células del cuerpo y ahí es cuando el virus o sea, se representa o se siente en el cuerpo. Un virus puede llevar almacenado por mucho tiempo y no necesariamente puede replicarse inmediatamente. Yo puedo capturar un virus, ¿cierto? Y puede estar en mi cuerpo, pero hasta que él no infecta determinada cantidad de células, no hace presencia, o sea, no se siente, no desarrolla sintomatología en el cuerpo. Bueno, bueno, los que les decía ahora, los virus pueden reproducirse, pero para eso necesitan necesariamente una célula. Infectan, la utilizan en su proceso propio para poder generar muchas copias de él mismo. Un virus puede llevar mucho tiempo dentro de una célula y dentro de mi cuerpo, y solo cuando las defensas se bajan, él se puede replicar fácilmente. Y es el caso del virus del herpes. Muchas personas lo pueden adquirir y en el determinado momento no se ven. Pero en el momento de que las defensas del cuerpo bajan, él logra replicarse, logra infectar la célula y ahí es cuando lo sentimos o se nos desarrollan los síntomas. Reproducción del virus. El ciclo de reproducción del virus consta generalmente de 4 o 5 fases. Primero es la fijación. El virus reconoce y se une a una célula hospedadora a través de una molécula receptora situada en una superficie celular. Luego viene la penetración. El virus, con su material genético, entra en la célula. La replicación genomática y expresión genética. El genoma viral se copia en sus genes y se expresa para reproducirse en proteínas virales. El ensamblaje. Las nuevas partículas virales se ensamblan a partir de una copia del genoma y de las proteínas virales. La liberación. Las partículas virales terminan en sales de las células y pueden infectar a otras células. Regularmente el virus, cuando con una célula la daña, casi siempre. Entonces, por eso después de que nosotros tenemos un virus, quedamos bajos de defensas porque han dañado ciertas partes de las células de nuestro cuerpo, en este caso leucocitos, linfocitos, glóbulos rojos. Entonces la persona queda bastante débil, ¿no? Ustedes, no más de un cuadro clínico de gripa, pasa la gripa, pasa el malestar, que recordemos que las gripas son producidas por virus, y uno queda débil, uno no queda igual como estaba antes. Entonces es necesario volver a reconstruir el cuerpo, por decirlo de esta forma, y es necesario empezar a tomar vitaminas, minerales,
algo que nos permita desarrollar nuevamente en nuestro cuerpo células, en este caso hablamos de reproducción de glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿cierto? Plaquetas, para que nuestro cuerpo vuelva a tener las nuevas defensas o las defensas que tenía antes. ¿Con qué matamos los virus? Los virus no se matan con antibióticos. A diferencia de las bacterias, para las bacterias existen los antibacterianos, ¿cierto? El virus se matan con antivirales y son unas sustancias que atacan y desarrollan los virus e impiden de alguna manera el ciclo reproductivo. Enfermedades que producen los virus. Aquí les voy a mencionar las más conocidas. Entonces está la viruela, la escarlatina, la varicela, la rubeola, el sarampión, el herpes. Bueno, son infecciones regularmente frecuentes en la etapa de la infancia, se caracteriza por presentar manifestaciones más que todo en la piel, síntomas generales, ¿cierto? Se contagia generalmente por secreción respiratoria y se presentan con mayor frecuencia bueno, en el invierno, en la primavera, o hablamos de los cambios de clima, ¿no? Entonces, en el caso de Colombia y en el caso del Huila, normalmente en temporada de lluvia es muy fácil que aparezcan después de que pase la temporada de lluvia esta clase de virus, aunque actualmente, gracias a las vacunas que se han venido desarrollando a lo largo de estos últimos 20, 30 años, pues ya casi no se ven esta clase de virus, porque regularmente los niños nacen y de una vez les aplican las vacunas para estos virus, ya llevan anticuerpos, entonces no se les van a desarrollar. Pero si hablamos de 30 años atrás, pues era muy normal que pasando la temporada de lluvia aparecieran esta clase de serie de virus. Entonces veía uno que le daba el sarampión, le quitaba el sarampión y a los 2, 3 meses pasaba la varicela o la rubeola y era muy común en la infancia sufrir de esta clase de patologías. La viruela es una enfermedad infectocontagiosa causada por el virus de la variola virus. La única forma de tratarla es con la vacunación. Fue descubierta más o menos, o hizo su primera aparición más o menos en 1950. Logró por primera vez que se logró por primera vez erradicarla. Antes de 1950 causó muchas bajas, quiere decir que fue mucha la gente que murió por esta clase por esta clase de enfermedad, porque eran altas temperaturas lo que producía y la gente a veces pues no sabía manejar en esa época esta clase de virus y las personas morían. La escarlatina, infección que compromete la piel por infecciones causadas por bacterias denominadas estreptococos, la cual produce una toxina que causa un brote de color rojizo característico, así como lo estamos viendo en la lámina, ¿no? Entonces, es un brote que se produce en todo el cuerpo, se ven los punticos en la boca o en la lengua, se manifiesta con un cuadro clínico caracterizado por vómito, hay dolor de cabeza, cefalea y fiebre, hay faringitis con aumento del tamaño de las amígdalas, o sea que puede haber amigdalitis también. A las 48 horas aproximadamente aparece la erupción típica roja escarlata, primero en la región axilar, en las ingles y en el cuello. Entonces, aparte de que es un virus, ¿cierto? El virus de la escarlatina puede ir infectando o ir madurando una bacteria, que en este caso sería un estreptococo que se va a desarrollar en la garganta. Para poder decir que es escarlatina, no solamente debe haber el problema de la infección o el síntoma en la garganta, sino debe aparecer también esta clase de brote que es característico de la escarlatina en las axilas, en las ingles y en el cuello. Posteriormente se produce un periodo de descamación que varía de la intensidad de la erupción. Entonces el periodo de incubación es de 1 a 7 días. En el lapso de 1 a 7 días el niño va a tener todos estos síntomas. Se va a empezar con fiebre, dolor de garganta, dificultad para comer, se va a brotar al tercer día, ¿cierto? Va a haber fiebre alta y al lapso del sexto, séptimo día ya empieza a escamarse la piel. Donde tuvo el brote, empieza a escamarle la piel. O sea, a caérsele pues como la piel de donde estuvo por la misma temperatura alta que hubo. Es muy frecuente entre niños de 3 a 6 años de edad, sobre todo en épocas de invierno y primavera.
El diagnóstico se basa en estudios laboratorios como cultivo de Fauci que permite la detención de la bacteria del estreptococo en la garganta. Entonces, esta la podemos ver, ¿cierto? La podemos dictaminar de acuerdo a los diferentes síntomas que presenta. Como es, como se presentan el estreptococo en la garganta, o sea, hay bacterias, normalmente el médico le hace un examen de sangre y examen vaciloscopia para poderlo detectar, ¿cierto? Nosotros en este caso no lo vamos a poder detectar, es más de médico, pero en el caso de que nos llegue algo muy parecido, que vuelvo y les digo, actualmente casi no se ven, esto se maneja con antibiótico penicilina G procaínica, pero nosotros en los puntos de venta no podemos manejar esa clase de ampolla, entonces se trabaja con las cefalosporinas de primera generación. Ustedes ya las conocen, ya vimos los antibióticos. ¿Cuáles son las cefalosporinas de primera generación que manejamos en el punto de venta? Cefalexinas y cefradinas. En este caso, pues en suspensión, porque es muy normal en niños, esto no es normal en adultos. Podemos también manejar una terapia alternativa, o sea, si no tenemos cualquiera de las dos, podemos manejar la eritromicina en suspensión. Analgésicos antipiréticos para manejar la fiebre, porque van a haber fiebres altas. Y cremas dérmicas para manejar el prurito, como el Calader, el Calamín, el Calasquín, todas las que podamos tener a la mano, ¿cierto? Inclusive el acetato de aluminio también le sirve para hidratar la piel y evitar la escamación. ¿Qué más le puedo yo sugerir a un paciente, a un cliente que llega con esta patología? Suero. El niño no le va a comer muy bien. ¿Por qué? Porque hay dificultad para tragar, porque la temperatura alta le quita le produce inapetencia, no va a haber, el organismo está tan concentrado en combatir la bacteria que no va a haber apetito. Entonces aquí es donde hay que tratar de que tome mucho suero para que no se deshidrate, ¿cierto? Para que se mantenga estable y si podamos darle alimento líquido, en este caso cualquier ensure, aquel pediasure, pues se le puede suministrar. La varicela. Bueno, es una infección viral muy contagiosa provocada por el virus de la varicela zoster. Se caracteriza por una lesión vesicular en forma de mancha y ampolla que produce picazón. Virus exclusivamente humano, es contagioso por secreción respiratoria y por contacto directo con las lesiones cutáneas. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien tiene esta clase de virus, e inclusive el anterior, siempre hay que tratar de tener la persona alejada. Con los virus, casi todos, por no decirlo todos, son infectocontagiosos y son de forma aérea, o sea, con el contacto respiratorio me habla muy cerca y de una vez las bacterias volaron y llegaron a mi cuerpo, a mi vía respiratoria. Con que yo la aspire en el mismo ambiente donde está la persona, de una vez me puedo contagiar. El periodo de incubación eh, hasta aparece en la enfermedad de 2 a 3 semanas. Yo me la puedo adquirir en esta semana, pero no voy a tener los síntomas de inmediato. Normalmente a los 15 días me van a aparecer los síntomas. Entonces empieza a aparecer eh, unas vesículas en el cuerpo, ¿cierto? Los primeros días aparecen muy alejadas, que son como unas ampollitas con agua que lo posible no se deben de reventar. Ellas producen escozor, pero no se deben reventar. A lo largo de las semanas, ellas van a repartirse por todo el cuerpo. Bueno, entonces aparece frecuentemente primero en la cara, en el tronco, en el cuero cabelludo, y a lo largo de los días se van desarrollando por todo el cuerpo hasta quedar uno todo pepiadito. Lo ideal es no, vuelvo y digo, ellas pican, rascan, pero lo ideal es no reventarlas porque inmediatamente le va a quedar la cicatriz. Siempre va a haber fiebre, ahí va a haber malestar general, va a haber inapetencia, va a haber dolor de cabeza, vómito en algunos casos. ¿Qué se recomienda? Como todo virus va a durar un lapso de 6 a 8 días. Él después de 8 días desaparece del cuerpo. ¿Por qué? Porque como ya vimos al inicio, todo virus tiene una forma de incubación, ¿cierto? Que va a infectar las células, se desarrolla en todas las células, produce los síntomas, pero una vez ya no tenga más células donde desarrollarse, él tiene que buscar un nuevo huésped. Entonces, una vez el virus se desarrolla en todo mi cuerpo e infecta todas las células de mi cuerpo, pues ya no va a encontrar más células para replicarse. Y como ya no encuentra más células, inmediatamente abandona el cuerpo donde está y busca un hospedador nuevo, que ahí es cuando se contagia. Entonces, siempre va a durar de 7 a 8 días. Mejor dicho, en el sexto día ya va desapareciendo los síntomas, el malestar general.
Y ya quedan son las secuelas como las pepitas en el organismo, en el cuerpo que se van a ir secando. Para la fiebre hay que dar acetaminofén. En lo posible en esta clase de virus casi siempre, aunque el ibuprofeno sirve para el dolor, el malestar general, casi siempre es más usado el acetaminofén porque en algunos casos el ibuprofeno baja las plaquetas. Por ejemplo, en el caso del dengue, el ibuprofeno baja las plaquetas. Ibuprofeno y naproxeno no son aconsejables porque él baja las plaquetas. Entonces es mejor utilizar el acetaminofén. No se debe administrar ni ácido acetil salicílico ni ibuprofeno, precisamente por la baja de plaquetas. Entonces va a dejar más desprotegido el cuerpo. Va a haber rasquiña, va a haber picazón, desespero, pues la mayoría de esto se le da a los niños, aunque también alguna vez le puede pasar a un adulto, ¿cierto? Si las defensas están bajas, pero es más común en la población infantil. Entonces el infante no va a poder controlar la rasquiña, que es donde debemos aplicarle cremas en el cuerpo para ayudar a controlarle la rasquiña. Que podemos darle también antihistamínicos como la loratadina, la hidroxicina, para ayudar a controlar la rasquiña, el escozor, la picazón del cuerpo. Desloratadina también sirve. Como siempre, tienen que estar aislados porque van a contagiar a las personas que estén alrededor de ellos. La rubeola, otra enfermedad producida por virus. La causa el gotavirus, es un virus transmitido por la ruta respiratoria, como los anteriores. Se replica en la nasofaringe y nódulos linfáticos, que quiere decir que se le van a inflamar los ganglios. Los virus aparecen en la sangre del quinto al séptimo día después del contagio. Además de cruzar la placenta, infectan al feto cuando ésta está desarrollándose y detener la multiplicación de celular del feto. O sea que cuando una persona está en embarazo, debe en lo posible tratar de, o sea, casi siempre, se debe tratar de evitar que tenga contacto con cualquier persona que tenga esta clase de virus porque va a afectar directamente al bebé. Entonces, como esos virus logran pasar la placenta, aunque algunos no pasan la masa encefálica, hay otros que sí afectan la placenta. Entonces, como ahí dice, afecta el desarrollo normal celular del cuerpo. Entonces pueden traer deformidades, pueden venir con problemas de los órganos, falta de desarrollo en sus órganos, o pueden salir con problemas congénitos como que no tengan la visión, que no puedan hablar, ¿cierto? Que la parte auditiva no les sirva. Entonces, en lo posible, una mujer embarazada tiene que estar lo más alejada de una persona que tenga esta clase de virus. Síntomas. Adenopatía, o sea, inflamación en los ganglios, va a tener ganglios inflamados, entonces en toda parte donde tengamos ganglios, ya sea en la ingle, debajo de las axilas, debajo de la garganta, vamos a sentir la inflamación, o lo que uno normalmente llama seca. Va a haber irritación, va a haber fiebre alta, entre 38 grados centígrados a 40. Irritación usualmente en la cara, aunque también se extiende al tronco y extremidades, tiene la apariencia de manchas rosadas debajo de la piel. La mancha se manifiesta en primer o tercer día de la enfermedad, pero desaparece al cabo de unos días sin dejar daño permanente. La señal de Faucher ocurre al 20% de los casos y se caracteriza por vesículas rojas pequeñas en el paladar. Va a haber piel seca por la misma fiebre alta, va a haber inflamación en los ojos, o sea, podemos ver los ojos del niño enrojecidos, ¿cierto? Y inflamados. Va a haber congestión nasal, dolor e inflamación en las articulaciones, puede haber dolor en los testículos, pérdida del apetito y dolor de cabeza. Diagnóstico y tratamiento. La rubeola es difícil ya que la erupción de la piel suele ser por intensidad o escasa duración. Mediante el análisis de la sangre de serología, principalmente se dictamina que es rubeola. Bueno, en el caso mío, yo tuve a mi hijo, el menor le dio rubeola y como les digo, él aparentemente los síntomas iniciales son como un síntoma gripal, ¿no? Entonces hay dolor en el cuerpo, hay malestar general, hay fiebre muy alta, pero lo más diciente que es rubeola es el brote, ¿no? Se presenta un brote como el, como el que aparece acá, un brote en todo el cuerpo, más que todo en la espalda y en el pecho, es bien enrojecido. Y eso es lo que básicamente le da la característica para uno darse cuenta que es rubeola.
¿Que lo podemos confundir con otra clase de virus? Sí, porque pues como pueden ver todos los virus que hemos visto, la mayoría tienen brotes, ¿no? Aunque este brote es un brote como un sarpullido, es muy parecido a un sarpullido, pero es bien rojo, rojo, parecido al rojo escarlata de la escarlatina, con la diferencia que la escarlatina es más mancha, la rubeola es un brote, ellos cogen como un brote, que el brote desaparece, dura 3 4 días y desaparece. Normalmente para poderlo dictaminar, lo que el médico le diga es rubeola, ellos le hacen un examen médico para poder dictaminar, pero es muy parecido, o sea, el cuadro clínico es muy parecido a una gripa. Normalmente uno dice, mi hijo tiene gripa. ¿Qué lo hace uno dudar de que sea una gripa normal? El brote que aparece. Bueno, en el caso del tratamiento, casi siempre, como les digo, se maneja acetaminofén cada 6 horas para el malestar general, la fiebre. Le podemos, como se siente en un estado gripal, se le puede dar clorperinamina que le va a servir no solamente para la congestión nasal, sino para el brote, o loratadina. Se le da la loratadina cada 12 horas, la clorperinamina cada 8, cualquiera de las dos. El brote no pica mucho, pero eso pues depende también en qué clima estemos, ¿no? En este caso el clima de Neiva es caliente, entonces la calor aquí hace que el brote los desespere. Pero en un clima frío, pues normalmente va a aparecer el brote, pero no le va a picar. Entonces es tenerlos casi siempre, ellos hay que tratar de tenerlos con la menos ropa posible, o sea, en lo posible una franelita, un buzo delgado, que sea franela, para que el calor intenso que va a producirse por la fiebre no los acalore más y no los brote más. Entonces hay que tratar de tenerlos, o me recomendaba el médico en esa época, con franelas muy suaves, algo muy suave, y tratar de no abrigarlos, porque uno dice, no, como tiene gripa yo lo abrigo porque es que se le puede desarrollar en el pulmón. No, pues el problema es que complicó más el brote. Entonces, pues les digo, en el caso de clima caliente, como es el de Neiva, pues no les favorece mucho tener mucha ropa porque el brote se les va a complicar más. Al lapso de 8 días, al igual que el anterior, va a desaparecer. Sarampión, causado por un virus específicamente paramisovirus del género del morbillivirus. Se caracteriza por típicas manchas en la piel de color rojo, estatema, así como fiebre y un estado general debilitado. También puede en algunos casos de complicarse e inflamar los pulmones y el cerebro. Bueno, yo aquí de este les puedo hablar textualmente porque cuando fui niña, cuando tuve alrededor de 6 7 años, me dio el sarampión. Lo viví y es una enfermedad o un virus bastante agresivo, da una fiebre muy alta, o sea, se siente uno como literalmente metido entre un horno, sube temperaturas hasta de 40 grados centígrados, no hay apetito, no le dan ganas de comer, usted quiere consumir solo líquido, hay dolor, malestar, hay un dolor de cabeza que literalmente siente uno que la cabeza se le va a explotar. A pesar de que era muy niña y pues sin decirles que casi pareciera que los virus me seguían, salía a la esquina y se agarraban de mí porque casi sufrí la mayoría de virus en la etapa de la niñez, pues este es uno de los que no olvidé, ¿cierto? Porque me sentí literalmente o críticamente, uno dice, se siente uno muy mal, o sea, quedó grabado en mi cabeza el dolor, porque era un dolor en el cuerpo muy intenso, una fiebre muy alta, vuelvo y les digo, se siente uno con una temperatura demasiado alta, como si uno estuviera metido dentro de un horno, y el dolor de cabeza es como al estallido, no tolera la luz, uno quiere estar bajo las sábanas, no tolera uno la luz, no tolera uno el ruido, o sea, es tanto la inflamación del cuerpo que no tolera uno ni la luz ni el ruido. Hay fiebre, en algunos casos se presenta tos, los ojos se le ponen rojos, rojos, creo que es por la misma temperatura alta, que parecen rojo sangre, y hay pues dolor muscular. Aparece un brote en todo el cuerpo, muy parecido al sarpullido, dura alrededor de 4 a 7 días, pero pues con los días, vuelvo y le digo, el organismo logra contagiarse tanto con el virus que ya después no tiene a dónde más replicarse, no hay más células que contagiar, entonces él va desapareciendo. Aquí es importante cuidar mucho a los niños de la deshidratación, porque las fiebres son muy altas. Puede presentarse dolor de garganta, puede haber inflamación de la faringe.
Tratamiento, no es, pues, como les digo, no existe tratamiento específico, es básicamente manejar la fiebre, manejar el dolor, en este caso pues el acetaminofén cada 6 horas sin ir a exceder la dosificación, mucho líquido para hidratar, en lo posible alimentos que sean líquidos porque no va a haber apetencia, o sea, no va a haber ganas de comer, por el mismo dolor de cabeza usted no va a tener ánimos o ganas de masticar, entonces lo mejor es alimento en líquido, o sea, un pediasure, un ensure si es el caso del adulto, para poder manejar. Desaparece a los 8 días, pocas veces se complica y se complica en caso de que la persona no se cuide, que le dé la posibilidad de que se desarrolle alguna bacteria, puede inflamar el pulmón y se puede desarrollar una neumonía. Pero siempre y cuando la persona no la cuide, ¿no? Eso es de tenerla en reposo, que esté en casa, que esté guardadita, que porque pues es altamente contagioso, al igual que los anteriores. Quinta enfermedad. La quinta enfermedad es una infección viral causada por un parvovirus B19, se llama, el virus solo infecta a los seres humanos. La quinta enfermedad afecta principalmente a los niños, nunca se ha visto en adultos, casi siempre se da solamente en la población infantil y casi siempre en niños menores de 2 años. Los síntomas pueden incluir fiebre, síntomas gripales, erupción de color rojo en las mejillas, brazos y piernas. Dura alrededor de 6 a 7 días. Al igual que la quinta enfermedad, existe la sexta enfermedad. Esta es causada por el virus del herpes. Esto afecta a niños también, antes de los 2 años, provocado por fiebre. Puede elevarse por encima de los 39 grados. Eh, Después de los 3 días de fiebre baja la temperatura, aparece la erupción regularmente en todo el cuerpo. Es muy común que aparezca en las mejillas. Y con los días desaparece. Aquí que se le puede trabajar acetaminofén para el acetaminofén para la fiebre, el dolor en general. Y podemos aplicar aciclovir sobre el brote que se presenta. Normalmente se presenta más el brote en la cara que en el cuerpo, aunque se presenta muy aislado el brote, en la cara es donde es más diciente. Y aquí hay algo que les quiero recomendar a ustedes, pues como mamitas, como papitos, como papás que somos en su determinado momento y aquellos que todavía no son cuando lo vayan a hacer. Es muy común que esto aparezca en los bebés porque, y aparece casi siempre en etapas tempranas, entonces hablamos de los 6 meses, 8 meses, que aparecen en los niños, porque normalmente no falta la visita que viene y corre a piquear a los hijos de uno, ¿cierto? Entonces que le da el piquito en el cachete, que coge al muchachito y lo abraza, entonces a veces tenemos que tener precaución con los bebés antes del año, antes de los mesecitos, sobre todo ese bebé que acaba de nacer, porque casi siempre a uno lo vienen a visitar, pero usted no sabe la persona que lo viene a visitar que se ha metido a la boca antes. Entonces es mejor pasar por vanidoso, pero prevenirle a los hijos enfermedades. Y esta clase de virus, sobre todo el herpes, que una vez entra al cuerpo no desaparece rápidamente. Él queda grabado en el cuerpo, se aloja en las células y aunque hace repetidas apariciones, él no desaparece hasta después de haberse replicado 12 veces en el cuerpo. Entonces, evitemos la transmisión de esta clase de virus que vuelvo y les digo muchas veces se las transmite la visita, ¿cierto? A los hijos de uno y uno no se da cuenta porque en el momento el niño no le va a aparecer el síntoma, sino le aparece a las 2 o 3 semanas después de haber adquirido el virus. Y muchas veces es por esta clase de cosas, ¿no? Porque no falta la persona que tiene eh, herpes, pues no, pues vamos a decir que debe ser un herpes complicado, pero van a ver cuando veamos la parte del herpes, la facilidad en que entre una persona puede transmitir a través de un beso un herpes. Y no falta el que llegarle picos a los hijos de uno no se da cuenta, le dan un piquito en el cachete y terminan dejándole el virus ahí al niño. Entonces, a veces uno tiene que pasar por vanidoso y como en el tiempo de antes, denle el pico en la mano, que es más fácil ir a lavar la mano después de que ustedes se vayan. Y evitar que se contagien de esta clase de enfermedades. Para parotiditis o paperas. Son enfermedades contagiosas que causan inflamación dolorosa en las glándulas salivales, las cuales produce la saliva. Un líquido humedece el líquido que humedece los alimentos para la deglución. Ya nosotros sabemos qué es la saliva. Es causado por un virus
el paramisoviroides, me perdonan la expresión, pero es que son difíciles de pronunciar. Causaba una enfermedad clásicamente en los niños, también da en adolescentes, puede dar en adultos, ¿cierto? La paratoditis puede afectar otras glándulas del cuerpo como el sistema nervioso o los testículos. Las complicaciones más frecuentes son la meningitis y la inflamación testicular, que puede llevar a la infertilidad. El tratamiento consiste en aliviar los síntomas, o sea que al igual que las anteriores, el virus no desaparece hasta que no replique el cuerpo y se vaya y abandone el cuerpo. O sea, es solamente cuidar al paciente y tratarle los síntomas. ¿Qué hay? Hay dolor facial, hay fiebre, hay dolor de cabeza, hay dolor de garganta, hay dificultad para mandar porque le duele a uno la garganta, o sea, no le duelen las amígdalas, pero sí la garganta. Hay inflamación de las glándulas parótidas, o sea, que es la que produce la saliva. Entonces, en ese momento hay poca secreción de saliva, si vas a comer no vas a tener posibilidades de, de tener cómo enmudecer, como dice el cuento, el alimento. En el caso de que se deje complicar, pues las paperas, como normalmente uno las conoce, se pueden bajar a los testículos, causar tumores, ¿cierto? Causa dolor e inflamación del escroto, dolor testicular, y aquí es donde la persona, en el caso de los niños o el adolescente puede quedar estéril. Tratamientos, hay que eliminar la fiebre, ¿cierto? Tomar analgésico antiinflamatorio, en este caso lo mejor para los virus es el el acetaminofén, aplicar pañitos de agua fría, agua caliente, sobre todo en la parte inflamada que es la garganta. Bueno, yo también tuve el placer de tener esta clase de virus y recuerdo, así como recuerdo el sarampión, recuerdo esta clase de virus, yo creo que fue el mejor, el que más me gustó de todos los que me dio, porque también me dio varicela, pero la varicela me dio cuando estaba más adolescente. Pero en este caso, pues sí hay dolor de cabeza, hay malestar general, pero el dolor no es tan fuerte y la fiebre no es tan fuerte. El dolor más que todo es en la garganta y el dolor más que todo es el dolor es más que todo en la mandíbula. Entonces no es tanto el dolor en la garganta, sino en el movimiento que yo le haga a la mandíbula. Ahí se presenta el dolor. Normalmente en esa época pues se le daban a uno solo acetaminofén. Recuerdo que me gustó tener esa enfermedad solamente porque primero está uno en la camita acostadito, no va a estudiar y pues no ir a estudiar a la edad de 6 7 años pues es magnífico. Y adicional me daban algo así como, era como cachaco maduro, que lo asaban, lo suazaban creo que era, y le aplicaban crema de leche. Entonces ese batido que le hacían se lo hacían comer a uno ligeramente tibio y luego le colocaban las cáscaras del plátano sobre la garganta. Le amarraban a uno eso ahí con el, con el, con un trapo. Y pues como eso era tan delicioso, pues era la única enfermedad que usted estaba acostadito, no había mucho malestar, no había muchos síntomas. Y pues era delicioso comer eso le daban a uno eso cada 4 o 6 horas para ayudar, no sé, a desinflamar, me imagino, las glándulas. Los abuelos saben pues, más por los trucos, ¿no? Digamos que son médicos por excelencia, por todas las cosas que conocen, que, que sirven para ciertas enfermedades y que no necesariamente son medicamentos. Entonces, como les digo, fue la única enfermedad que me gustó tener de niña porque fue delicioso estar en mi casa sin ir al colegio y comer eso cada ratico. El herpes, una enfermedad eh, muy común. Las anteriores, como pueden ver, la mayoría ya no se ven, la mayoría ya los niños no las padecen, es muy pocas veces uno ve un contagio y si de pronto se ve muy alejado es el sarampión o esto, la varicela, ¿no? Porque las otras no, ya casi no se ven porque los niños la mayoría son vacunados cuando nacen, eso les evita que se les desarrolle esa clase de virus. El herpes sí actualmente sigue manifestándose. Se le da el grupo de virus que causan vesículas, úlceras dolorosas. Un tipo de herpes es el herpes simplex a causa de úlceras alrededor de la boca o fuegos. Pero también hay el herpes genital, es decir, alrededor de los órganos sexuales. Y hay el herpes zóster, que es otro tipo de herpes, el cual causa la varicela. Bueno, síntomas. El contacto directo de la piel
puede transmitir el herpes. ¿Qué quiere decir? Que si yo toco a una persona que tenga herpes, tengo ligero contacto con la parte donde tenga el herpes, me puedo contagiar. Y este es el caso de la persona que tenga un herpes labial, ¿cierto? Esas fístulas que le salen a uno en la boca, que uno a veces las confunde porque tengo fiebre y me salió este granito, pero por la temperatura no, lo que tiene es herpes. Y si así beso a mi esposo, ¿cierto? O beso a mis hijos, pues lo más normal es que les voy a transmitir el virus. En el caso de la parte vaginal, pues al contacto sexual se puede transmitir. Los síntomas aparecen de 2 a 20 días después del contagio. ¿Qué hay? Dolor localizado, hay picazón, se genera una serie de ampollas muy chiquiticas, pero que parecen un ramillete de uvas, ¿no? Entonces ellas están todas pegaditas, pegaditas, que producen dolor, producen ardor, se siente como si estuviera un fósforo al lado, ¿cierto? Algo caliente, pican mucho, rascan mucho, hay fiebre y hay decaimiento. El tratamiento no existe un tratamiento que elimine por completo del organismo esa clase de infección. Como les digo, el herpes es un virus que puede desaparecer su contagio, pero normalmente sigue anclado a alguna célula, queda un rastro de él pegado a alguna célula adherida y en cualquier momento en unas bajas defensas vuelve y se replica. El medicamento por excelencia que se utiliza para combatir pues los síntomas y digamos eliminar la replicación es el aciclovir de 200 miligramos y 800 miligramos y el valciclovir de 500 miligramos. Normalmente se aplica en crema en la parte donde esté afectada. En lo posible debe aplicárselo al mismo paciente y si lo voy a aplicar porque es un niño, no lo puedo aplicar a un adulto, ¿cierto? Entonces debo utilizar guantes porque el contacto se me va a prender. En el herpes labial evitar los besos y en los herpes que se ubican en la parte vaginales o anales hay que evitar el contacto sexual. El herpes labial, caracterizado por aparición de lesiones cutáneas formadas por pequeñas vesículas agrupadas en racimos y rodeadas de un halo rojo. Bueno, afecta la cara, los labios, la boca. Puede diseminarse por la parte interior de la boca, aunque es más común que se desarrolle en la parte de los labios. El herpes genital, como lo pueden ver en las láminas, es una aparición de una serie de vesículas o úlceras alrededor de las partes genitales. Hay inflamación, hay enrojecimiento, como les digo, eso es como un ramillete de uvas, ¿cierto? Aparece una serie de vesículas chiquiticas, chiquiticas, pero todas uniditas. Hay ardor, hay inflamación, hay dolor, se siente como quemazón y picazón al mismo tiempo. Forma a veces cuando la persona no tiene cuidado y puede lastimar y lacerar la piel, forma una costra, empieza a botar un líquido y forma una costra. Igual se puede infectar con una bacteria. Lo ideal es mantener la parte limpia, lo ideal es estar limpiando. Si se me ha infectado, o sea, si me se ha rasgado, pues tratar de hacer una limpieza con una yopodidona en espuma y inmediatamente aplicar el aciclovir en crema. Hay que tratar de dar para el dolor y la fiebre porque se va a presentar fiebre, entonces analgésico, antiinflamatorio, en lo posible del paracetamol. Puede haber dolor en los ganglios, inflamación en la parte de los ganglios, puede ser en las axilas, como puede ser en la parte vaginal, en la parte de la entrepierna, que es donde tenemos los ganglios, y puede haber dificultad al orinar. Herpes zóster, o comúnmente llamado azote de sapo, ¿no? Que es pronto el más conocido. Es una erupción, igual que la anterior, se presenta una serie de vesículas, él tiende a formar como una cadena y va rodeando, si es en el caso del torso, tiende a rodear el cuerpo. Si logra rodear el cuerpo, el paciente puede morir. ¿Por qué? Porque él va eliminando todos los órganos que crucen, o sea, que pueda abarcar, él los va dañando. Entonces, él puede rodear el ojo, daña el ojo. Él puede, si en este caso, si se aparece, si logra rodear la parte del hígado o el páncreas, lo puede dañar, lo infecta. Entonces, hay que andar muy rápido con él. ¿Qué se aplica? Pues en este caso el herpes zóster, normalmente los médicos utilizan el aciclovir o el valciclor en inyección, que es mucho más rápido, digamos que actúa de una manera más ligera sobre el organismo y lo logra controlar más rápidamente.
A algunos se les puede tratar con aciclovir tomado, ¿cierto? En el caso de 200 miligramos es cada 6 horas. Casi siempre el médico manda 2 tabletas cada 6 horas. Y en el caso de 800, pues manda una cada 12 horas. Cada, ¿qué normalmente se hace? Evitar la extensión. Entonces casi siempre el médico corta donde vaya la cadenilla en ambas puntas para no dejar que él se replique, no se siga extendiendo. Y se aplica la ciclovirenclima constantemente para quitar el ardor, la picazón, para quitar pues el malestar que produce esos granitos. Es muy común que tanto en niños como en ancianos por las bajas defensas. Entonces, como les digo, el problema es que él se replica y una vez desaparece, queda el herpes en el cuerpo de uno. Él se puede replicar hasta 12 veces. Lo ideal es la persona mantener las defensas siempre arriba para evitar nuevamente la replicación del mismo virus. Vacunas. ¿Por qué vamos a hablar de las vacunas? Bueno, porque básicamente lo que ha evitado que hoy por hoy no hayan virus, ¿cierto? Son las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Son microorganismos que nos ayudan a controlar, digamos, es una parte del mismo virus que se le inyecta al cuerpo y el cuerpo empieza a trabajar a ese virus, ¿cierto? Es el primer ataque que tiene el cuerpo o al contacto con el virus y el organismo genera anticuerpos, ¿cierto? Genera soldados que aprenden a manejar ese virus y una vez en el cuerpo logran vencer a esa pequeña parte del virus, ya saben cómo manejarla, cosa que cuando se vuelva a querer aparecer el virus en el cuerpo ya en una proporción más grande, pues ya ellos saben cómo manejar o cómo atacar esa clase de virus. Eso es lo que es las vacunas. Bueno, es un preparador de antígenos que una vez dentro del organismo provoca la producción de anticuerpos y con ello una respuesta de defensa ante el microorganismo patógeno. Esta respuesta genera en algunos casos cierta memoria inmunitaria, produciendo inmunidad transmisora frente al ataque patógeno, correspondiente a la primera vacuna cubierta. La primera vacuna descubierta fue la usada para combatir la viruela por el doctor Edward Jenner en 1796. Clasificación de las vacunas. Las vacunas se clasifican en dos grandes grupos, vacunas vivas o atenuadas o vacunas muertas e inactivas. Existen varios métodos de detección. Vacunas avirulentas preparadas a partir de formas no peligrosas de microorganismos patógenos. O sea, se sacan una parte del microorganismo y de ahí se empieza a trabajar la cepa para generar la vacuna. Y vacunas posificadas a partir de organismos muertos o inactivos. Antígenos purificados, vacunas genéticas. Las vacunas se administran por medio de una inyección o por vía oral, tanto con líquidos como con pastillas. Las vacunas pueden estar compuestas por virus o bacterias. Hay 4 tipos de tradicionales vacunas. Entonces, unas son las inactivadas, microorganismos dañinos que han sido tratados con productos químicos o calor y han perdido su peligro. Este tipo de vacunas se activan en el sistema inmune, pero es incapaz de reproducirse en el huésped. La inmunidad generada de esta forma es de menor intensidad y suele durar menos tiempo, por lo que este tipo de vacuna suele requerir más dosis. Por ejemplo, en este tipo son la de la gripe, el cólera, la peste bubónica y la hepatitis A. ¿Qué quiere decir? Que como son tratadas por organismos inactivos, y en mi organismo no van a causar reacción inmediata, ¿cierto? Entonces, muy seguramente voy a tener que estarla dosificando después de un determinado tiempo porque va a perder efectividad en mi cuerpo. Y es en el caso de, como dice ahí, de la gripa. Yo no puedo decir, me apliqué la vacuna de la gripa, bueno, hace 2, 3 años y eso me va a durar para toda la vida, como de pronto pasa con lo del sarampión, ¿no? Que me la aplico una sola vez y me sirve para toda la vida. No, tengo que hacer una doble aplicación después de un determinado tiempo. Tenemos los tozoides, son componentes tóxicos inactivados procedentes de microorganismos. En este caso, donde estos componentes son los que de verdad provocan la enfermedad, en lugar del propio microorganismo. Estos componentes se podrían inactivar con formaldehídos. Por ejemplo, en este caso o en este grupo encontramos la del tétano y la de la difteria.
Bueno, otra es las cibunitarias. Introducen un organismo atenuado o inactivo dentro de un sistema inmunitario para crear una respuesta inmunitaria. Por ejemplo, característico es la vacuna de las cibunitarias contra la hepatitis B. Está compuesta solamente por superficies de virus, superficies formadas por proteínas. O sea, es necesario trabajar la vacuna dentro de un organismo y a través de ese organismo obtenemos el, digamos, el componente o el componente para aplicar y sacar la vacuna. Entonces, el antígeno, por decir, de ser más claro. Entonces, utilizan un cuerpo para ser infectado y a través de lo que ese cuerpo produzca, a través del patógeno que se le fue inyectado, sale el anticuerpo. Vivas y atenuadas son microorganismos que han sido cultivados expresamente bajo condiciones en las cuales pierden su propiedad nociva. Suelen provocar una respuesta inmunológica más duradera y son las más usuales en adultos. Esto se debe a que el microorganismo no se encuentra inactivado y conserva su estructura. Por eso en muchas ocasiones pueden provocar la enfermedad en personas inmunodepresivas, por ejemplo la fiebre amarilla, el sarampión, la rubeola, también llamada sarampión animal, alemán y las paperas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando aplican el virus se puede, como el virus está vivo, el virus se puede desarrollar en el organismo del niño. Entonces, pues obvio no le va a dar completamente el virus, pero como hay una dosificación de tal modo que el organismo tiene que trabajar ese patógeno que entró y crear el anticuerpo, ¿cierto? De todas maneras, el niño o el bebé en este caso va a tener síntomas. Por eso es que le dicen a uno, dele fiebre, va a tener malestar general durante 3 días, ¿cierto? Y se puede desarrollar el virus si hay una pequeña probabilidad que el virus se desarrolle, pero casi nunca se desarrolla. Da ciertos síntomas mientras el organismo elabora el anticuerpo. ¿Por qué? Porque le han introducido al organismo una bacteria viva, o sea, un virus vivo para que se active en el organismo y él crea anticuerpos. Lo que pasa es que digamos que la cantidad de virus que mete, por decirlo así, es muy mínima, muy microscópica, muy pequeña como para lograr que se desarrolle. Pero con esto hacen que el organismo pueda producir anticuerpos que, digamos, sepa cómo matar o cómo controlar ese anticuerpo y que de ahí en adelante cuando se vuelva a presentar ese virus ya en su proporción normal, pues el organismo pueda combatirlo sin necesidad de dejarlo desarrollar. Cuadro de vacunas. Bueno, normalmente este es el cuadro que le dan a uno cuando nacen los bebés. Pero es bueno que la gente lo conozca. ¿Por qué? Porque algunos no son de bebés, algunos nos tocan a nosotros, los adultos. Pero es más normal que uno vea este cuadro cuando los niños nacen. ¿Por qué? Porque hay que empezar a vacunarlos contra todo lo que a través de todos los tiempos, desde que yo creo que se apareció el primer virus, pues han trabajado los científicos para empezar a combatirlos. Entonces, gracias a ellos hoy tenemos como, digamos, combatir esos virus y que no hayan bajas, por decir, no hayan muertos, o no hayan personas que queden con dificultades a través del virus que se les desarrolló. Como ustedes pueden ver, ahí a partir de las vacunas se pueden darse cuenta que hay, la mayoría, algunas hay que replicarlas nuevamente. ¿Por qué? Porque con una sola dosis no tiene. Entonces ahí, por ejemplo, la hepatitis B se le aplica al recién nacido, ¿cierto? Luego se le vuelve a aplicar al mes, a los 2 meses, a los 6 meses y vuelve y juega. Hay que hacer doble dosis. La meningitis, que es la que produce el meningococo, entonces se le aplica a los 2 meses, a los 4 meses, vuelve y se aplica al año y a los 18 meses. Y es necesario que tenga todas las dosificaciones porque si no, entonces como no genera el cuadro completo, muy posiblemente deja desprotegido al infante. En algunos casos, como los adultos, manejamos, por ejemplo, el tétano, que uno normalmente no se lo aplica y hay que tratar de tenerlo aplicado hasta antes de los 16 años. Y en el caso, pues, que usted tenga una herida y que haya posibilidades de que la herida se haya sido con algo que haya estado oxidado y expuesto a la posibilidad de que tenga la bacteria del tétano, pues hay que irlo a aplicar porque el tétano se desarrolla en un cuerpo y en 24 horas mata a la persona. En este caso ya tenemos hace poco crearon la vacuna, por decirlo así,
para evitar el cáncer de cuello uterino, ¿no? Que produce la bacteria o el virus que produce el cáncer de cuello uterino, que hace muchos años no existía y ya se pudo desarrollar, y gracias a que existe eso, ya pueden evitarle a las mujeres esta clase de patología. Se le aplica a las niñas a los 9 años y van a evitar que más adelante la niña pueda obtener esta clase de patología. Pues afortunadas las de esta época, porque las que ya no tenemos ese no la podemos aplicar y tendremos que estar muy pendientes de esta clase de virus. Bueno, esto es todo por hoy. Esto es lo que tiene que ver con los virus. Ahí falta un virus que no estaba y que es muy conocido y que ha desencadenado otra clase de virus, que es el dengue. El dengue es uno de los virus que se ha manifestado a lo largo de estos tiempos, que produce dolor de cabeza, fiebre, malestar general, inflamación en las articulaciones, ¿cierto? Entonces, normalmente lo produce la picadura de un mosquito. Es muy común en climas tropicales como los calientes, como los de Neiva. Lo ideal en estos casos, si el dengue no causa a ser hemorrágico, sino es simplemente el dengue clásico, lo podemos tratar si llega a cursar con aparte de dolor, malestar general, fiebre, dolor en el cuerpo, ¿cierto? Dolor en las articulaciones. Al llega a haber un cuadro gripal, lo podemos manejar acetaminofén para el dolor y el malestar general, ¿cierto? Y manejamos, en caso del estado gripal, clorfeniramina o algún antihistamínico como la loratadina, bueno, lo más normal son las más suaves, clorfeniramina, difenhidramina, eh, loratadina para manejar el malestar general. Entonces puede haber congestión nasal, puede haber un poquito de tos. Todo esto lo puede quitar con el antihistamínico, bastante suero para hidratar a la persona, en lo posible dar solo acetaminofén. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno baja las plaquetas, y si el caso de que el dengue se complique y pase a ser hemorrágico, no le sirve que las plaquetas se bajen, porque entonces no va a haber que contenga o eh, que detenga la hemorragia. A través de los años anteriores ha habido el chikungunya, que es básicamente el mismo dengue, pero un poquito más transformado. Digamos que es un virus ya de laboratorio, un virus modificado. Entonces los síntomas son mucho más fuertes que los de un dengue clásico. Un dengue clásico causa dolor de cabeza, malestar general, dolor en el cuerpo, dura de 3 a 4 días, al sexto día eso ya no tiene nada, no necesita sino manejar los síntomas como la fiebre y si hay estado gripal, antihistamínico. Mientras que el chikungunya fue un virus mucho más fuerte, el dolor fue más fuerte, la inflamación en las articulaciones eran tan fuertes que lo hinchaban a uno, ¿cierto? Entonces uno se ponía hinchado, inflamado. Había también me dio a mí, qué tristeza, Dios mío. Entonces uno se inflamaba, había un dolor muy fuerte de cabeza, había dolor en todo el cuerpo. Literalmente quedaba uno como un bebé, básicamente porque usted no podía pararse de la cama. Por el mismo dolor en las articulaciones y la fiebre alta, adoptaba uno para dormir la posición fetal. Entonces uno prácticamente así encontraba alivio, pero era casi imposible moverse porque cada movimiento le costaba a uno un dolor muy fuerte. O sea, era tanto que las articulaciones se inflamaban, uno se hinchaba, que moverse, caminar o tratar de incorporarse de la cama era completamente complicado. O sea, era básicamente sentir un dolor en todo el cuerpo y sentirse que lo estaban desgarrando. Entonces, al igual que la mayoría de los virus, desaparecía al séptimo, octavo día, pero había que controlar lo que eran los dolores. Entonces, el analgésico antiinflamatorio, había que mucho líquido porque las fiebres eran muy altas para no deshidratarse, y la complicación venía era ahí, ¿no? En la deshidratación. Si la persona se deshidrataba le podía dar problemas cardiorrespiratorios. Entonces era como lo complicado. Normalmente deja secuelas por la inflamación en las articulaciones, y cuando uno no lo sabe tratar, porque uno busca hacerse aplicaciones de dexametasona, ¿cierto? Entonces en estos casos se aplicaba a la gente de clofenaco y dexametasona, y lo que hacía, sí, le quitaba el dolor en el momento, pero lo que hacía era complicar las articulaciones porque en ese momento ya estaban inflamadas, había inflamación en la articulación, los gastos estaban elevados, y al meterle un corticoide lo que hacía era abruptamente desinflamar,
los astos se desinflamaban, pero el líquido que se había manifestado sobre la articulación, pues quedaba sobre la articulación regado y eso era lo que ha provocado que mucha gente que alguna vez sufrió chikungunya quedara actualmente con dolores articulares persistentes. Entonces se les desarrollaron artrosis o se les desarrolló artritis a raíz de un chikungunya maltratado. Entonces yo sí les recomiendo que cuando alguien tenga problemas de dengue clásico, no jueguen con el cliente aplicándole diclofenaco y dexametasona, porque recuerde que siempre se van a inflamar las articulaciones. Claro, usted le aplica eso e inmediato le quita el dolor, porque eso usted se siente maravilloso, hasta puede correr, pero recuerden siempre que el analgésico bloquea la prostaglandina, le manda el mensaje a los receptores neuronales de nuestro cuerpo al cerebro, ya no hay dolor. Entonces yo me siento como si estuviera magnífica, no me ha pasado nada. Y empiezo a movilizar mis articulaciones, a moverme, a querer hacer cosas que no debería estar haciendo, ¿cierto? Y hacerlas como si estuviera bien. Y yo no estoy bien. Yo internamente estoy inflamada, tengo elevación de los astos, ¿cierto? Y el problema está en que como el analgésico me bloqueó el dolor, yo hago cosas que no debo hacer. De ahí es que vienen, de esas gripas o de esos dengues, de esos dengues clásicos mal cuidados, porque el dengue es un malestar general en el cuerpo que a veces desarrolla gripa, de aplicarse en esas normales tripletas, es que más adelante, a los 40, 45 años, 50, la persona desarrolla artritis, la persona desarrolla artrosis, y básicamente son por esa clase de virus mal cuidados. Entonces no juguemos con eso ni juguemos con la salud del paciente, del cliente, perdón. Démosle analgésico antiinflamatorio, en este caso de mejor el acetaminofén, más aceptable. Igual el virus va a pasar, no es sino que la persona soporte mucho líquido, la persona no va a comer muy bien, entonces suerito, que la hidrate, se le suministra alimento líquido en sures, pediasures, si son para niños, ¿cierto? En caso de que presente diarrea hay que estar muy pendiente de que no genere diarrea con sangre, ¿cierto? Y no se les puede dar ácido acetil salicílico porque la posibilidad de que baje las plaquetas es inminente. Recuerden que el ácido salicílico bloquea la prostaglandina, quita el dolor, pero elimina plaquetas. Entonces hay posibilidad de hemorragia. Entonces, en estos casos, si se va a apreciar el dengue se complica, puede pues, ser hemorrágico y no va a tener que le tranque la hemorragia interna y ahí el paciente puede morir. Entonces, chicos, esto es a grandes rasgos lo que son los virus. Hoy por hoy casi no se presentan, pero no falta el caso que se le presente a uno, entonces aprendamos a ser éticos, responsables a la hora de trabajar. ¿Hay cómo trabajar un virus? Sí, hay cómo trabajar. Entonces es solamente manejar los antihistamínicos, los analgésicos, suerito, alimento líquido y pues las mejores recomendaciones que le podamos dar al paciente. Esto es todo por hoy, espero que les sirva, al igual que las anteriores clases, para que ustedes se conviertan en los mejores vendedores y en los más éticos y profesionales vendedores de drogas en la economía. Muy buen día, que Dios los bendiga.